Bueno, continuando con las actividades académicas programadas para el día de hoy, mi nombre soy la doctora Paola Prado Núñez, soy médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria y en esta oportunidad hablaremos sobre el dengue, sobre todo en el diagnóstico y manejo en el primer nivel de atención. Como punto de agenda del día de hoy vamos a hablar un poco de la introducción, de la parte epidemiológica, tanto a nivel de América como a nivel nacional, un poco de la fisiopatología, recordar el cuadro clínico, ciertas condiciones especiales que hay que tener en cuenta, la parte del diagnóstico, manejo y por último terminaremos con la parte de lo que es la prevención y promoción. Como parte de la bibliografía de base, he tratado de sacar información acerca de la última resolución ministerial dada el 6 de marzo de este año, a través de lo que es la norma técnica de atención para los pacientes con dengue en el Perú y también en la guía práctica. Entonces, recordar, ¿no?, que el dengue es una enfermedad infecciosa viral, pues que representa una de las principales causas de los motivos de consulta en atención primaria, ¿no? Sobre todo en gran parte de América y sobre todo también en nuestro país. No somos ajenos a este problema. Por ello la importancia, pues, de reconocer y diagnosticar esta enfermedad de una manera temprana, ¿no? De tal manera podamos brindar un tratamiento oportuno y adecuado, lo cual puede significar el hacer la diferencia entre lo que es la vida y la muerte de aquellos pacientes que sufren de esta enfermedad. Entonces dijimos que es una enfermedad viral aguda, sabemos que es epidémica, endémica y estacionaria, y que pues es transmitida por la picadura de este mosquito, ¿no? Sobre todo el mosquito hembra del género Aedes, específicamente Aedes aegypti. Como podemos ver en la gráfica, afecta a gran parte de las Américas en una distribución casi global, sobre todo en zonas tropicales. La OMS informaba que había cierta excepción en algunos países, como Canadá y Chile, la parte continental, pero hoy en día se han ya reportado casos en esos países. Se dice que es estacionario, como se puede ver acá en la imagen, es porque en aquellos hemisferios sures generalmente se logra presentar en la primera mitad del año y en el hemisferio norte se logra presentar en la segunda mitad del año. Es un arbovirus muy importante a nivel mundial, puesto que genera una tasa de mortalidad muy alta y esto a su vez también genera un impacto económico, ¿no? Porque genera muchos gastos a nivel del sistema de lo que es salud. En cuanto a la etiología, un poco recordar la parte estructural de este virus, como podemos ver aquí, es un virus ARN que está formado por su cápside, por su membrana y por la envoltura. Sobre todo en la envoltura es importante mencionar que este virus tiene 3 proteínas estructurales, como podemos ver acá en esta imagen, y tiene proteínas no estructurales. Las no estructurales, la más importante es la NS1, que nos permite inclusive hacer el diagnóstico cuando hacemos las pruebas rápidas. Entonces dijimos que es la familia de Flavovirus, de género Flavovirus, y también recordar que hay 4 serotipos. De estos 4 serotipos, los que se han visto que hay una asociación de formas mucho más graves es el serotipo 2 y 3, como podemos ver aquí. Es importante que una vez que nos infectamos, no es que vamos a tener una inmunidad de por vida, es una inmunidad parcial, ¿no?, y temporal. La literatura dice que no es más de los 6 meses. Es decir, que nos podemos reinfectar con otro serotipo y muchas de las veces estos casos suelen ser mucho más severos y graves, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante pues hablar del dengue? La OMS y la OEPS informan que en la actualidad casi cerca de la mitad del planeta pues vive bajo una amenaza del dengue, ¿no? Se estima casi 390 millones de infecciones en todo el mundo por año, lo que ocasiona muertes en más de 20.000, ¿no?, personas. Entonces hemos visto que pues el dengue produce problemas muy serios debido a que no es una enfermedad pues que no se llega a controlar a nivel mundial, que genera brotes y rebrotes en zonas endémicas y se relaciona sobre todo por cambios climáticos, ¿no? A su vez se ha visto que este mosquito se está adaptando, se está volviendo más urbano, ¿no? Y en zonas donde antes no había casos, como el caso de Moquegua, Arequipa y Tacna, acá en el Perú, ahora sí se ha reportado. En cuanto al nivel de las Américas, la OMS pues informa que hay más de 500 millones de personas que están actualmente en riesgo de contraer el dengue. E inclusive hace un análisis en donde se ve que, por ejemplo, en las últimas 4 décadas había un acumulado de 1.5 millones en la década de los 80, ¿no? Pero desde el 2010 al 2019 ha incrementado a 16.2 millones, ¿no? O sea, se ha ido subiendo. Y eso se ha reflejado aún más en el año 2023, ¿no?, donde fue un año donde se hubo el mayor número de registros de casos de dengue en las Américas, como se puede ver acá en la imagen, con más de 4.5 millones de casos detectados y 2.379 muertes.
El 2024 tampoco, pues lamentablemente no fuimos ajenos a esta infección. Como se puede ver aquí, en todas las Américas ya reportaba más de 3.873 muertes hasta este corte, y a su vez se ha visto pues que en diferentes países, como se puede ver acá en la imagen, lamentablemente hay estos serotipos juntos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, se ha reportado que países como Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México y Panamá hay 4 serotipos de manera simultánea, ¿no? El Perú tampoco, como les dije, era ajeno a este problema, sobre todo, pues, como se puede ver aquí en la imagen, que en la semana 21 epidemiológica se reportaba ya 6.429 casos, con un acumulado de casi más de 2 millones y medio, ¿no? En cuanto a lo que es la edad y el sexo, como podemos ver en la imagen de la mano derecha, generalmente es mucho más frecuente o se ha reportado muchos más casos en el sexo femenino, sobre todo en la edad de los 30 a 59 años. Es por ello que el 28 de febrero de este año, a través del peruano, se declara pues al Perú en un estado de emergencia por 90 días, porque en más de 19 departamentos se encontraron casos de dengue. A su vez, también el Instituto Nacional del Niño reportó que tanto en Lima como departamentos también como Cajamarca, ya no solamente había un serotipo, sino se encontraban serotipos de manera simultánea, ¿no? Tanto el 1, el 2 y el 3. En cuanto al reporte de resultados del laboratorio de Perú como corte del 19 de mayo de este año, ya había un número de 5.880 casos. Y en cuanto a esos 4 serotipos, como se puede ver acá, el que era mayor prevalente, tenía mayor número de casos, era el serotipo tipo 1, ¿no? Entonces, ¿por qué el incremento pues, de estos casos? Es porque este mosquito se ha estado adaptando, tiene ya una vida doméstica, ¿no? Vive en casas, en las superficies, y a su vez se han encontrado ciertos factores que de una otra manera favorecen su replicación, como es las migraciones internas, como el escaso suministro de agua, como la inadecuada eliminación de residuos sólidos, como el crecimiento poblacional, por el hecho también de no lavar o no tapar recipientes que donde se almacenan agua, sobre todo pues también por el cambio de las temperaturas, ¿no? Por las precipitaciones fluviales y por la falta de este desabastecimiento del agua. El otro punto importante a poder revisar es un poco de la fisiopatología, ¿no? Recordar, pues, que esta enfermedad, para que haya esa transmisión, es importante que se dé de manera simultánea la presencia del virus, la presencia del vector, que sería el mosquito, y el hospedero, ¿no? En cuanto a la gente, solamente para reforzar ya lo mencionado, recordar que no existe una inmunidad para toda la vida, es una inmunidad parcial, ¿no? Que generalmente es menos de 6 meses, y ello quiere decir, pues, que una vez que una persona se enferma, puede enfermarse de nuevo de dengue. Un poco acerca del vector, ¿no? Saber que la que pica es la hembra, tiene un promedio de vida de más o menos 30 días, generalmente muere en temporadas de invierno y más o menos mide 7 milímetros, como se puede ver en la imagen, y lo característico es la presencia de estas manchas blancas, ¿no? Tanto a nivel de las patas como a nivel también del cuerpo. En cuanto a lo que es su ciclo de vida, bueno, sabemos que una vez que la hembra coloca sus huevos, puede colocar entre 300 a 350 huevos cada vez que lo deja en un recipiente de agua limpia. Una vez que esto deja los huevos, como se puede ver acá en esta imagen, generalmente busca no agua estancada, sino agua limpia, y generalmente es en la parte de alrededor del envase, ¿no? Pasa a la fase acuática, que dura de 7 a 10 días, para luego de huevo pasar a lo que es la larva, luego la pupa, hasta convertirse en adulto. En cuanto al ciclo de transmisión, como se ve acá en esta imagen, podemos ver que acá tenemos al dengue no infectado, al Aedes, ¿no? El cual va a picar pues a una persona que está infectada por este virus, y luego viene el periodo de incubación extrínseca, la que se da dentro del mosquito. Esta tiene una duración de más o menos de 8 a 12 días. Luego pasa pues a un mosquito infectado, el cual va a picar pues a una persona sana y genera un periodo de incubación que puede ir durar en promedio de 5 a 7 días hasta presentarse los síntomas que vamos a mencionar. Recordar también que no es la única forma de transmisión, ¿no? También ya se han reportado casos de transmisión nosocomial, ya a través de productos sanguíneos o un pinchazo de una aguja contaminada. Si bien es cierto, no es muy frecuente porque solamente reportan un 37%, es otra forma de transmisión. También se puede ver la transmisión vertical, en donde se pasa al feto, ¿no? Y generalmente el recién nacido presenta sus síntomas pasados los 11 días.
Y la lactancia materna se considera también una forma de transmisión vertical. Ambos no son muy frecuentes, pero hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede luego que este mosquito, pues, infectado pica al hospedero, ¿no? Suceden dos cambios muy importantes. Uno es la extravasación de líquido al espacio intra y extracelular, y luego la disminución plaquetaria, ¿no? Que activa, pues, esta cascada de coagulación. Entonces, como podemos ver, hay la liberación de esta proteína no estructurada, de la Aedes aegypti, que es la NS1, se producen citoquinas proinflamatorias, anticuerpos plaquetarios, lo que conlleva pues un daño endotelial y una plaquetopenia, generando pues un aumento de la permeabilidad vascular, extravasación del plasma y factores de coagulación que pueden ocasionar shock, sangrados severos y daño de muchos órganos. El otro punto vendría a ser el cuadro clínico. Si bien es cierto, el dengue es solo una enfermedad, como podemos ver acá en la imagen, es muy fluctuante, ¿no? El cuadro clínico puede cambiar de una manera vespertina, porque va a depender obviamente también del serotipo en el cual nos estamos infectando. Es por ello que es importante pues detectar qué es lo que sucede en estas tres fases de la infección, ¿no? Entonces, primero tenemos la fase febril, en la cual pues el paciente generalmente presenta temperaturas de 39 a 40 grados, hay un grado de deshidratación. Es importante que luego de esta fase febril, que es más o menos pasando el día 3, detectar si la presencia o no de algún signo de alarma que nos conlleve pues a dar un indicio que este paciente se puede llegar a complicar. Luego tenemos la fase crítica, en donde podemos visualizar ciertos cambios a nivel de laboratorio, como es el incremento del hematocrito y el deceso y la disminución de las plaquetas, para luego terminar con la fase de recuperación, en donde a veces cuando hay una hidratación muy excesiva se puede producir una reabsorción de estos líquidos. Importante tener en cuenta que en estas tres fases lo que se debe dejar mucho hincapié es en educar al paciente para que él pueda, pues, de otra manera detectar esos signos de alarma, reconocer también lo que es, en qué fase de la enfermedad se encuentra, hacer un monitoreo estricto de sus funciones vitales, reconocer algún signo de un shock temprano que indica que hay un caso ya mucho más grave y complejo. Se puede usar soluciones isotónicas como los sueros, y lo que no deberíamos usar y que debe quedar siempre en claro es el uso de los AINES, la aspirina, los corticoides o antibióticos que no ameritan, ¿no? De acuerdo al cuadro clínico. Entonces, en esta primera fase, que es la fase febril, vamos a ver que cursa con una fiebre muy alta, 39 a 40 grados, que generalmente es de una curva bimodal, como podemos ver aquí, generando un picos altos entre 3 a 5 días, luego hay un deceso, y ya más o menos al séptimo día de la evolución de la enfermedad puede, a veces, en algunos pacientes, generar también unos picos febriles. En esta fase, el paciente pues se queja de mucho dolor articular, dolor osteomuscular, dolor de cabeza, dolor retroocular, malestar general, y es importante que una vez que el paciente haya disminuido la fiebre, hay que estar atentos, ¿no? Si hay la presencia luego o no de algún signo de alarma, ¿no? Que nos indicaría pues que el paciente podría empeorar. Luego tenemos la fase crítica, en donde dijimos que hay que estar atento a los signos de alarma y también si hay algún tipo de cambios de laboratorio, ¿no? Como el incremento del hematocrito y la disminución de las placas. Entonces, ¿qué signos de alarma es que hay que tener en cuenta cuando ya estamos entrando a la fase crítica? Es decir, si el paciente comienza a bajar la fiebre, hay que informar que si hay presencia de dolor abdominal intenso y continuo, si hay mareos, desmayos, vómitos persistentes o somnolencia, o por ahí algún tipo de indicio de sangrado, ya sea por las encías, por la nariz, por vómitos, por las heces o la orina, y a su vez hay un grado de intranquilidad y irritabilidad, significaría que debería ir a un centro hospitalario, puesto que el cuadro clínico pues se puede llegar a pasar de un dengue sin signos de alarma a un dengue severo inclusive, ¿no? Con falla multiorgánica, sangrado excesivo y por ende requiere pues un tratamiento mucho más complejo. Entonces es una imagen pues que nos hace ver y tomar conciencia de que es una enfermedad muy fluctuante, ¿no? Y la importancia de hacer el hincapié, ¿no? De informar al paciente para que éste pueda detectar y de una otra manera pueda ser pues tratado de manera oportuna y no llegar a este punto, ¿no? Y ya por último, la fase de la recuperación es cuando podemos ver pues que el hematocrito llega a estabilizarse, las plaquetas también llegan a comenzar a incrementar y por ende pues ya estamos en la fase final de la evolución de la enfermedad, que generalmente dura pues 10 días. Acá algunas imágenes en donde podemos visualizar la presencia del rash, ¿no? Con exantema y prurito. En la fase aguda generalmente se puede presentar
erupciones de tipo maculares o maculopapulares que se presentan en la cara, tórax, extremidades o también en la parte abdominal, que a veces puede acompañarse o no de prurito en el cuerpo. Ya en la fase de convalescencia, como se ve acá en esta imagen, generalmente es una erupción eritematosa con ciertas áreas donde se preserva la piel normal, ¿no? Y pica mucho, genera mucho prurito. Es el famoso, el clásico exantema en islas blancos, ¿no? En un mar rojo, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Que se puede presentar tanto en el tronco, cara, como extremidades. Acá otra imagen donde podemos ver las erupciones maculopapulares en la espalda de un paciente con infección por el virus del dengue. Otra forma también de poder valorar lo que es la fragilidad microvascular es a través de la prueba del torniquete positiva, ¿no? En la cual pues colocamos el manguito insuflando, generando una presión arterial por encima de la presión media sistólica y diastólica por unos minutos, por unos 5 minutos, y luego de sacar este manguito, generalmente se visualizan las petequias, como se ve en esta imagen, ¿no? Las cuales se dice que es positiva cuando se ven pues de 10 a más. Otras manifestaciones son, sobre todo en el dengue hemorrágico, es la presencia de sangrado, ya sea por la nariz, ya sea por las encías, ya sea por la presencia de sangre a nivel de las heces o de la orina, ¿no? Son signos que tenemos que tener en cuenta para poder informar y nuestro paciente pues pueda detectarlo, ¿no? En este sentido, pues el dengue sabemos que se clasifica de acuerdo a la gravedad en dengue sin signo de alarma, en donde solamente generalmente el paciente tiene fiebre, un poco de artralgia, mialgia, un poco de náuseas, ¿no? Y inclusive cuando ya el deceso de la fiebre se presenta, a veces puede acompañarse de cierta leucopenia. Luego tenemos al dengue con signos de alarma que ya hemos mencionado, que hay que tener en cuenta. Y por último tenemos el dengue grave, ¿no? Aquel paciente pues, que viene con hemorragias severas, con un shock hipovolémico, con un daño ya severo de muchos órganos. Otro punto también importante a poder identificar es que si bien es cierto, hay en la clasificación del dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma a su vez se clasifica en dengue sin signos de alarma, pero que está asociado a ciertas condiciones, ¿no? Que de una otra manera lo hacen mucho más susceptibles de poder complicarse, como el caso del embarazo, en niños menores de 1 año, en pacientes mayores de 65 años, o aquellos que tienen una enfermedad de fondo, ¿no? Ya sea una obesidad, una hipertensión arterial, asma, diabetes, o tal vez una enfermedad renal ya preexistente, pacientes que tengan una hepatopatía crónica, o que usen algún tipo de anticoagulantes, ¿no? En el caso de los lactantes, lo que se ha visto es la presencia, por ejemplo, de edema parotebral. Son pacientes que lamentablemente hacen muchos trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. En cuanto al embarazo, si bien es cierto, no es muy frecuente, puede generar cierta amenaza de aborto. Entonces hay que estar pendientes, ¿no? Si tenemos una gestante que tiene sangrado vaginal, pues hay que estar atento, puesto que corre el riesgo de presentarse un aborto, ¿no? O un embarazo precoz también. En cuanto al adulto mayor, también es un paciente mucho más susceptible debido a que tiene mayor riesgo de deshidratación en la fase febril, ¿no? Entonces, ya para establecer un poco ya el diagnóstico, recordar que el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿ok? Ante la presencia de los signos y síntomas ya mencionados, más el nexo epidemiológico, pues estaríamos ante la presencia ya de diagnosticar, pues, el dengue, ¿no? A su vez, recordar pues que hoy en día pues existen métodos que confirman, ¿no? Métodos indirectos e indirectos que vamos a ir viendo, sobre todo en qué momento solicitarlos, ya que van en relación al tiempo de enfermedad, ¿no? Lo que se recomienda es que si tenemos un tiempo de enfermedad que es menos de 5 días, podemos solicitar lo que es el PCR, el aislamiento viral y la prueba rápida de ELISA NS1. Cuando tenemos un tiempo de enfermedad pasado los 5 días, lo ideal es pedir pruebas rápidas de ELISA para IgM e IgG. También se puede solicitar hemograma, sí, no es una forma rutinaria, pero si nuestro centro contraria, lo ideal es solicitarla cuando tenemos el primer contacto con el paciente y cuando ya el paciente haya descendido la fiebre, ¿no? ¿Qué es lo que se llega a encontrar, como hemos visto, y los casos también lo repuntan? Son trombocitopenias muy marcadas por debajo de los 100.000. Generalmente, pues, suelen presentarse entre el día 3 y 8 y se ha visto más o menos entre el 21 a 61% de todos los casos. La leucopenia, con leucocitos menos de 50.000, eso es mucho más frecuente, ¿ok? Y se ha visto sobre todo cuando ya está pasando ya la parte febril, ¿no? La etapa febril. También hay un incremento del hematocrito, que generalmente aumenta más del 20% de su valor basal,
y es lo que primero se llega a alterar, ¿no? En cuanto ya para el manejo, vamos a ver que es un tratamiento relativamente simple y barato, es muy efectivo y que muchas veces si se aplica de manera correcta estas intervenciones y si son oportunas, pues se pueden salvar muchas vidas, ¿no? Entonces es importante hacer una evaluación clínica, hay que saber de dónde procede el paciente para ver si procede de una zona endémica, valorar también sus antecedentes, porque hemos visto que hay factores que hacen pues mucho más susceptible a que estos pacientes se puedan a complicar, como el tema de un niño menor de 1 año, un adulto mayor de 65 años o con ciertas comorbilidades, ¿no? De acuerdo al cuadro clínico, definir si hay dengue o no, y también definir en qué fase de la enfermedad se encuentra, si presenta algún signo de alarma o si hay alguna alteración de su estado hemodinámico, ¿no? Entonces, una vez ya definido el cuadro clínico del dengue y estadiado, es importante saber que, por ejemplo, si estamos frente a un paciente que cursa con sintomatología del dengue sin ningún signo de alarma, generalmente son pacientes que se manejan de manera ambulatoria, ¿no? Y en el caso de presentar algún signo de alarma, sí pues requiere un internamiento y mucho más en el caso de dengue grave, ¿no? Que requiere muchas veces unidades de cuidados intensivos. Entonces, en este dengue sin signos de alarma, generalmente lo que recomienda la Organización Mundial de Salud y gran parte de los estudios es que solamente nos basemos en la hidratación, el reposo y el control de temperatura con paracetamol. Dentro de este grupo, ¿quiénes están? Pues aquel paciente pues, que tolera bien la vía oral, aquel paciente que tiene una buena diuresis, que no presenta ningún signo de alarma, que no contiene ninguna condición clínica asociada, en el cual se puede hacer un seguimiento pues, en el primer nivel de atención, ¿no? Es importante también valorar que en ese tipo de pacientes, y en realidad en todo paciente con sospecha de dengue, no debemos hacer uso de ciertos medicamentos como son los AINES, las aspirinas, los corticoides, ¿no? Y antibióticos. Hoy en día, pues, el ministerio tiene ciertas cartillas que son informativas para el paciente, porque si bien es cierto, en la fase febril hay que estar atenta si hay presencia de algún signo de alarma para de una otra manera poder direccionar al paciente, ¿no? Y estas cartillas pues se les puede entregar al paciente para que ellos puedan valorar y hacerse el monitoreo, automonitoreo en casa. En cuanto al seguimiento en este grupo de pacientes, generalmente se hace la observación de la progresión clínica de esta enfermedad hasta unas 24 o 48 horas después de la disminución de la fiebre, ¿no? Sin ningún uso de algún antipirético, o sea, es decir, sin ningún uso de paracetamol. En cuanto al hemograma, ya dijimos que no es necesario hacer un hemograma todos los días de manera ambulatoria. Siempre y cuando de repente la unidad lo cuente, se podría tomar un hemograma en el primer contacto del paciente y luego de descenso de la fiebre, ¿no? En cuanto a las recomendaciones generales para este tipo de pacientes, es indicar el reposo en casa, el uso de mosquitero para evitar pues la infección a otro miembro de la familia, una dieta normal a tolerancia, la hidratación oral es muy importante. Podemos usar el uso de paracetamol, el metamizol también se ha comprobado, y estudios sí lo recomiendan, metamizol por vía oral, pero sí lo que no deberíamos usar es obviamente los antiinflamatorios, los corticoides, antibióticos y sobre todo tratar de valorar si hay alguna presencia de algún signo de alarma, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la fiebre, las recomendaciones es el uso de paracetamol de 500 miligramos 4 a 6 veces al día, no sobrepasar los 4 gramos al día. También se puede usar metamizol a dosis de 500 miligramos también. Y sobre todo esto, ¿no? Recargar que no debemos usar ciertos medicamentos, puesto que esta enfermedad es muy fluctuante, muy cambiante, y estos medicamentos podrían empeorar el cuadro clínico. ¿Cuándo podemos dar de alta a el tipo de paciente de dengue sin signo de alarma? Generalmente cuando haya la ausencia de la fiebre por más de 48 sin ningún uso de antipiréticos, cuando hay una buena tolerancia oral, cuando el paciente está estable hemodinámicamente, cuando la diuresis está normal, cuando hay ninguna dificultad respiratoria, y obviamente cuando no hay ninguna evidencia de sangrado, ¿no? En el caso solamente para mencionar del dengue con signos de alarma, generalmente estos pacientes son hospitalizados, ¿no? Más aún si hay asociación de repente de comorbilidades o un riesgo social, es decir, que no hay nadie que lo pueda cuidar o de repente con pobreza extrema, ¿no? Donde no podremos de una otra manera también hacer un monitoreo más constante, ¿no? Generalmente estos pacientes reciben hidratación por vía endovenosa y se revalúan de manera más frecuente. Entonces, solamente para mencionar qué medicamentos no debemos de usar, ¿no? Y qué es lo que sí deberíamos informar al paciente. El paciente debe ser partícipe de toda la evolución de la enfermedad, ¿no? Y por supuesto, ante cualquier duda y ante cualquier signo de alarma, pues debería de consultar a su médico tratante y obviamente no automedicarse.
Ya para terminar, vamos a hablar un poco de prevención y promoción. Esto es muy importante, ¿no? Poder detectar esos factores que son determinantes o factores de riesgo y algunos factores que podríamos modificar. Importante educar al paciente, hacer partícipe para que él pueda de una otra manera detectar o qué hacer ante estos signos de alarma, ¿no? Y cómo direccionarse. En cuanto a las actividades que se pueden hacer de repente en casa, es hacer el lavado y escobillado de tapas o depósitos donde se almacenan agua, tratar de eliminar o de repente colocar boca abajo objetos donde se acumulan agua, como las llantas, las botellas. También es importante permitir, pues, si el personal de salud acude a la vivienda, obviamente bien identificado, darle las facilidades para que pueda identificar si hay de repente la presencia de huevos, ¿no? O de repente poder orientarnos, ¿no? ¿Qué se puede hacer en estos casos? También en cuanto al uso de floreros, lo ideal es usar floreros pues con arena húmeda y no agua, donde pueda venir el dengue pues y dejar sus huevos en esos recipientes. Y si contamos con animales, hacer el cambio de agua cada 3 días. En el momento pues que viene el personal de salud, nuestras viviendas, generalmente ellos verifican nuestros recipientes que no tengan huevos o de repente larvas del zancudo. A veces se coloca estos productos para eliminar la larva en esos recipientes o también se puede hacer la fumigación, ¿no? de ambientes para de otra manera eliminar pues el zancudo, ¿no? Hoy en día también se encuentran con vacunas, que de otra manera también es una forma de prevención, pero generalmente están en otros países como Estados Unidos, ¿no? Y es para cierto grupo etario, ¿no? Como la Dengavaxia, que se usa generalmente en niños mayores de 9 años a los 16 años, se usan 3 dosis y tienen una efectividad también alta, ¿no? Ya para terminar este tema, como conclusiones, hemos visto pues, que el dengue es una enfermedad viral con una gran variedad clínica, es importante en regiones tropicales, es una infección, si hemos tenido dengue, pues no significa que no nos vayamos a volver, lamentablemente, a padecerla, porque no tiene una protección permanente. Recordar que hay 3 fases, la fase febril, la fase crítica, la fase de convalecencia. Recordar que la clasificación de la gravedad es el dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o el dengue severo, que el manejo es fácil, no es bajo la hidratación y sintomáticos, obviamente va a depender de la clasificación de la gravedad que se encuentra el paciente, y siempre puedes tratar de evitar ciertos medicamentos que en vez de ayudar pueden empeorar el cuadro clínico del paciente, ¿no? Y por último, pues ante el dengue debemos de actuar todos en conjunto para poder evitar eventos catastróficos, ¿no? En la salud de los pacientes. Y eso sería todo. Muchas gracias.